Este capítulo, como siempre, es presentado por mis libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Puedes comprarlos solo conmigo, no están en librerías y así apoyas este lindo contenido. En cuanto al viaje de hoy, es uno de los servicios Salón Cama de la empresa Jack. El servicio parte en el terminal Alameda de Turbus, después sigue hacia el punto de embarque del Parque Araucano. Y desde ahí el servicio es directo, yendo hacia Temuco, Villarrica y Pucón en la región de la Araucanía. Son unos 800 kilómetros más o menos sumando el Parque Araucano. Antes de hacer este viaje, aprovechando que llegué con tiempo, me puse a hacer algunas grabaciones en el Terminal Sur que está al ladito. Grabé uno de los buses de Transantín, uno de los New G7 y vi el legendario Intersur. Esa fue la primera vez que lo vi en el terminal, antes de que viajara algunos meses después en el mismo bus rumbo a Carahue. Después de grabar ese bus, crucé la calle para ir al terminal Alameda de Turbus, donde me esperaría el bus Jack que me llevaría a Pucón. Al lado de los buses que van al aeropuerto, había dos unidades de Jack. El mío, que era el Salón Cama de Jazz 2215, y el servicio Cama Premium de Jazz 2205, que llegaba a Temuco. Este viaje igual tiene su tiempo, fue en mayo. A lo mejor si lo hacen ahora les va a tocar flota nueva. Jack tiene varias frecuencias hacia Pucón. El nombre de esta empresa viene de Juan Alcoholado Castillo, primer dueño de la empresa antes de ser vendida a Turbus. Ya, por eso sale de este terminal y por eso la empresa se llama así. Hoy en día Juan Alcoholado tiene otra empresa que se llama Prime Bus que hace la misma ruta. En cuanto al bus, estaba muy bien presentado, es una linda unidad Scania, me tocó la 7779. El interior del bus estaba un poco oscuro, me fui ayudando con la linterna del celular para grabarles un poco. Este bus, como les decía, es salón cama completo, aunque me da la impresión que antes fue cama premium. Esto por la forma de agarrar el apoyapiés, es muy de cama premium esa manera. Es mera impresión. No he encontrado las fotos, pero yo sé que algunos buses de Jack que eran premium los reconvirtieron a salón cama completo. De cualquier forma, para el pasajero pasa muy piola, yo creo que casi nadie entiende o nota ese cambio, y el bus es sumamente cómodo. Aquí vamos saliendo del terminal Alameda, además de algunos buses de la empresa Verde, también había buses de Condor Bus, se veía el bus eléctrico también estacionado, cargando. Este viaje lo hice en día sábado. Tenía algunas empresas para elegir, pero los pasajes de Jack estaban baratos ese día y por eso aproveché. Fue una buena elección dentro de todo. Después de salir del terminal, nos fuimos por la autopista central y después por la costanera norte, ambas autopistas, rumbo al punto de embarque del Parque Araucano. A mí me daba curiosidad más sobre ese punto porque no lo había visto nunca, no sabía dónde paraba el bus y quería conocerlo. Qué mejor que hacerlo dentro del bus. Algo que me gustó es que nos dieran el snack en una bolsita de género muy linda. El snack es un galletón, un jugo de cajita y además viene con una botella con agua mineral. Me parece un lindo detalle para el pasajero el tema de la bolsa. Ya es súper bonito, te da una sensación como de mayor cuidado. Y lo otro que es bacán es que al cruzar por las autopistas se puede ver un poco Santiago de noche, desde otra perspectiva. Uno como santiaguino no suele andar en bus de 2 pisos por la ciudad, así que siempre un regalo poder tener ese tipo de vistas. Después de pasar por el Parque Arauco, que es un centro comercial importante en el sector oriente, en los barrios más pudientes, el bus tomó la calle Cerro Colorado, adyacente al Parque Araucano, para poder llegar al punto de embarque. De noche obviamente no se ve mucho, pero el parque es bastante lindo. Y cuando mostré el C20 en el Alstom Aptis, mostré justamente esa zona, porque el recorrido va por acá. Me bajé a grabar el bus en el Parque Araucano, pero es oscurísimo, así que no sé si lo volvería a hacer. Para fotos no sirve mucho este punto, no se ve nada, no hay luces, pero por lo menos lo intenté y lo conocí también. Hay como una caseta chiquitita, ese es el punto, y hay como un punto limpio donde reciben los residuos. Esa es la forma, digamos, de reconocer el punto de embarque. La verdad, yo no le tenía tanta fe a Jack. O sea, sabía que iba a ser un buen servicio. Lo elegí porque era un buen bus, porque para ese día estaba barato. Casi nadie viaja en día sábado.
pero me sorprendió gratamente, superó mis expectativas. Yo creo que en eso, más que el servicio en sí mismo, fue el tema de la tripulación. La tripulación y especialmente el asistente eran muy amables, muy serviciales. En todo momento fue un trato muy cordial. Y en cuanto al servicio, creo que ha sido uno de los mejores que he tenido. Entonces, yo creo que ese es como el factor determinante. Así que mis felicitaciones para la tripulación. Yo sé que el viaje salió bien tardecito, pero no está de más volver a felicitarles y reiterarles las gracias por el buen servicio. El bus cuenta con puertos USB. Yo ahí aproveché de grabar un poco de mi sitio web, administracionytransportes.cl. En el blog pueden encontrar varios reportajes, información de mis libros, capítulos de las series y varias cosas. Y ya una vez que hice eso, ya me dispuse a dormir. Aprovecho la pausa de la noche para mostrarles la ficha del bus. La unidad es un Marco Polo Paradiso 1800DD G7, chasis Scania K400, inscrito a fines de 2017 y por lo mismo inscrito como año 2018. Tiene 43 asientos salón cama, 31 arriba, 12 abajo. Ojo, en esta imagen aparece una numeración, pero en el bus es distinta, porque en Jack del 1 al 12 están abajo y del 13 al 43 están arriba. Es un detallito chiquitito. En cuanto a los buses que se mandan a Pucón, la mayoría de los horarios de Jack son salón cama completo, no mandan semicama. Hay un par en el verano que es cama premium, esos tienen cama premium arriba y salón cama abajo. Y en temporada baja, por lo menos dentro de lo que yo vi, igual ustedes lo pueden confirmar, el servicio premium solamente llega hasta Temuco, no lo tiran hasta Pucón. Y es que en realidad no mucha gente viaja a Pucón en temporada baja tampoco. Retomando, aquí vamos entrando al terminal que tiene Jack en el centro de Temuco. Este bus no entra en otro terminal grande de la ciudad donde están todas las empresas, donde les mostré un capítulo de Mirando Buses. No, este va al centro. En eso hay que tener ojo cuando uno compra Temuco, porque si vas a combinar con buses rurales, a veces conviene mucho más buscar las empresas que llegan al centro, que no son muchas y que son generalmente las empresas regionales. De Temuco, por razones obvias, no se va a ver mucho porque estaba oscurito, no amanecía todavía. Esto ya es la ciudad de Villarrica, de hecho al fondo se ve la cordillera, el amanecer y el imponente volcán Villarrica. Si bien el video yo lo encuentro cortito, esta ruta es bien linda en lo escénico. En Villarrica la empresa tiene un terminal propio, casi todos los buses de Jack que pasan por acá van a Temuco, siguen a Pucón, o si no van a Valdivia. Y se ven varios King-Long como ese bus que tenemos al lado. Tengo viajes documentados en el blog con ese King-Long, por si acaso. Así que ahí lo pueden ir revisando. La ruta Villarrica y Pucón es muy demandada en verano. Ambas ciudades son muy turísticas, uno de los destinos predilectos de los chilenos. Y hay varias razones para ello. Acá la naturaleza desborda por su belleza y hay muchos servicios. Se puede hacer senderismo, ir a conocer otros lagos cercanos. Está el mismo volcán Villarrica que ofrece varias actividades. Sin desmerecer a otras regiones, en lo personal la Araucanía me parece una joya de región. En lo escénico hay partes muy lindas. Es como un paraíso para quien quiere naturaleza. Cerca de Pucón hay más de 5 termas, algunas baratas, otras más sofisticadas. Por Coñaripe están las termas geométricas que son maravillosas, muy lindas. Villarrica y Pucón son como lo más conocido de la región, pero otras partes más chiquititas tienen lo suyo. Hay parques nacionales bellísimos, Conguillío, Nahuelbuta, Huerquehue, que está cerca de Pucón, dentro de los que conozco, y otros que no he ido, pero que ganas no me faltan. De verdad que es muy linda región. En cuanto al camino es bastante lindo, aunque cuesta un poco ver el lago. Como que le hace falta un mirador para detenerse a ver el lago. Lo que pasa es que casi todas las orillas tienen camping, hay otros recintos como restaurantes, alojamientos, cabañas, centros recreativos. E incluso llegando hacia Pucón hay condominios también. El lago Villarrica está a la izquierda y el volcán Villarrica está a la derecha, aunque a veces no se vea porque tenemos los árboles altos muy encima. Lo bueno de ir en un bus de 2 pisos es que igual podemos ver algunas cosas. Y en cuanto a Pucón, en verano es un hormiguero, hay muchísima gente, pero en meses de temporada baja da gusto porque es tranquilito,
El bus llega casi vacío, es muy relajante. Si vienen en plan de hacer termas y senderos, Pucón es mejor, aunque es más carito. Y si vienen en plan de pagar menos, de visitar partes como Licanray, Panguipulli, de recorrer ciudades, Villarrica les conviene más porque tiene transporte más a la mano. Está muy central y hay micros para todos lados. El viaje fue muy lindo. Ver el amanecer desde el bus y el volcán es un regalo maravilloso. Generalmente llueve en el sur, así que si hace el viaje a lo mejor no va a haber mucho. A veces llueve. Hay que tener ojo con el pronóstico del tiempo. A mí me tocó un día muy bonito. Bueno, el pasaje lo compré con muy poco tiempo de anticipación, así que sabía que iba con buen pronóstico. Ahora vamos entrando al terminal de Yaque en Pucón. Este terminal es muy lindo en lo arquitectónico, aunque no les grabé la parte linda, pero hay fotos. Pueden buscar fotos en internet. Aprovechando que ya todos habían bajado, les grabé un poco más del interior del bus en detalle. La unidad, como les decía, era muy cómoda. La tripulación era amable, fue un viaje muy grato. Muy bonito, aunque bajar a Pucón se sintió como un balde de agua fría. Porque en la cámara se ve muy lindo, pero hacía mucho frío, casi 0 grados más o menos. Me bajé casi tiritando. Algo muy típico de estas zonas cordilleranas. Así que si ustedes vienen, tienen que venir abrigados, sobre todo para estas mañanas. Me tuve que comprar un café para aliviar eso. Gracias por todo. Bueno, de la parte extra, el volcán Villarrica se roba la película en toda la zona. Su presencia imponente se ve desde casi todos lados. Es un volcán activo, siempre echa humito. A veces hay algún flujo de lava pequeño. Los mapuches le decían Rucapillán y lo asociaban a buenos augurios, a cosas positivas. En 2015 tuvo una erupción. Hay varios registros en YouTube de gente grabando la erupción. Igual es complejo porque si se da una erupción demasiado grande, las ciudades se deben evacuar. Los flujos pasan por los caminos, entonces se aísla todo y al final hay que evacuar a la gente para evitar ese tipo de situaciones tan complejas. Afortunadamente en los últimos años no ha sucedido nada grave. Hubo la erupción, pero no hubo heridos, no hubo pérdidas, nada tan grave. Cierro este viajecito con una vista del lago Villarrica desde Pucón. La panorámica es preciosa. Suerte que ustedes están calentitos en su casa, en la pega o en la micro. Un abrazo enorme. Gracias por seguirme. Ahí pueden suscribirse y comprar mis libritos para apoyar este noble trabajo. Que estén muy bien. Chau, muchas gracias. Para que lo hayan disfrutado porque hace harto frío acá. Que estén muy bien. Chau.